cronómetro? No hace falta, yo creo, pero bueno, si quieres sí. Pero a mí es que se me va... No te preocupes que lo vamos a Tú lo hacer controlas. bien. Sí, más o menos, siempre lo hago sin mirar el reloj y sale bien. Entonces... Vale. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Por fin es jueves, en un mundo en el que imaginamos que la jornada laboral de 32 horas ya ha llegado y que bueno, hoy es jueves y por fin podemos irnos de caña al campo o hacer aquello que más nos guste en nuestro tiempo libre. Porque yo creo que reivindicar el tiempo para nosotros mismas, politizar la felicidad es algo que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo siempre. Hoy contamos con la presencia de Antonio Aguilera. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antonio es economista, es escritor y está aquí además en su calidad de secretario de la Fundación Savia. La Fundación Savia es una organización de defensa, de puesta en valor del mundo rural, del medio rural, y nos parecía que era muy bonito la semana después del 28F, ¿no? Pues dedicarlo a hablar de eso, precisamente de nuestro medio rural, para ponerlo en valor, porque muchas veces la comida no llega a nuestra mesa no por arte de magia, sino que hay mucho trabajo detrás, y poder también hablar pues de los grandes retos que tiene el medio rural andaluz, de los problemas que afronta y las oportunidades que tiene, que también las hay. Así que nada, lo primero, gracias por haber venido. Yo tenía muchas ganas de que pudieras venir a charlar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse siempre es: ¿por qué la vida ahora mismo en el campo está tan en cuestión? ¿Por qué es tan dura? ¿Por qué se afronta de manera tan directa muchos de los problemas que hoy tenemos? Cambio climático, escasez hídrica, no sé. Me parece que está cambiando el mundo en general, pero quizás en las ciudades podemos paliarlo de manera artificial o no lo notamos tanto. Sin embargo, el campo es como si fuera la primera línea, ¿no?, donde llegan los cambios, donde pueden arrasar. Y bueno, quería que nos hablaras un poco, nos dieras tu punto de vista. Sí, puedo confirmar que efectivamente la vida en el campo, la gente que se dedica al sector primario, fundamentalmente agricultores, ganaderos, pescadores, tienen una vida especialmente dura. Siempre la han tenido y hoy la siguen teniendo en unas condiciones en las que, bueno, pues aquellos que vivimos en la ciudad y tenemos otros oficios y otras actividades, pues a veces se nos olvida, ¿no?, lo que es depender de la climatología y lo que supone que levantarte y que tu día a día sea sol o frío o viento o lluvia, cualquier inclemencia, que la sufren directamente porque ellos viven de una manera absolutamente asociada a las estaciones y a las condiciones de su propia comarca, que en todos sitios desde luego no es igual, no tiene nada que ver la Vega con la sierra o la alta montaña, que de todo eso tenemos en Andalucía, y ellos desde luego son esa punta de flecha que tienen que hacerse cargo de todas esas inclemencias y, como muy bien decía, pues para suministrarnos productos básicos que necesitamos cada día, y también, por suerte, productos de calidad, porque también yo creo que tenemos que presumir cada día y ser conscientes de que Andalucía es una potencia agraria en Europa y en el mundo. De hecho, somos de los mejores sitios, ¿no?, que sabemos sacarle ese partido al campo. Así que gracias por la invitación. Felicidades por esta propuesta, por fin es jueves, y gracias por dar visibilidad a las mujeres y a los hombres del medio rural. Pues gracias a ti. He presentado muy rápido la Fundación Savia, ¿no?, y no he podido hablar pues de algunos de los elementos en los que se englobarían, ¿no?, en esa defensa del medio rural, esa puesta en valor del medio rural que nos parece tan importante. A mí me gustaría que habláramos de agua, ¿no? Yo te he escuchado decir muchas veces que el problema que tenemos en Andalucía no es tanto un problema de sequía, que podría ser algo puntual, y hoy es un día que está diluviando, sino que hay un problema de escasez hídrica, ¿verdad? Desarrollámelo un poco, cuéntame un poco más. Son dos conceptos distintos que al final tienen la misma consecuencia, y es que no tenemos agua. Lamentablemente en Andalucía. Yo creo que tenemos que ser conscientes y en mi opinión es el gran reto al que nos enfrentamos de forma colectiva en Andalucía, la cuestión y la gestión hídrica. De una parte tenemos las consecuencias del cambio climático. Tenemos que volver a insistir en que el cambio climático está aquí
y que estamos sufriendo ya sus consecuencias. Una de ellas es que no llueve igual. Ya tenemos informes del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, acaba de emitir un informe recientemente, y ya se demuestra y se comprueba que ya no llueve tanto, ha disminuido la pluviometría media, pero lo peor es que llueve de forma más desigual, ¿no? Y lamentablemente tenemos que acordarnos de los últimos episodios, ¿no?, que se han vivido en el Levante, pero también en Málaga, también en Huelva, y cada vez más frecuente y cada vez más intenso. Entonces es verdad que al final del año hidrológico pues llueve aproximadamente lo mismo, un poquito menos que antes, pero no igual, no de la misma forma homogénea. El campo y las infraestructuras y nuestra orografía ya no puede asimilar esa lluvia de la misma manera y genera desastre. Claro. Y además no tiene el mismo aprovechamiento. Entonces, nosotros tenemos una alianza que es la Mesa Social del Agua, que llevamos trabajando 8 años con organizaciones conservacionistas, pero también organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores, las empresas públicas de gestión de agua, los sindicatos. Todos tenemos una visión muy concordante, ¿no? Y es que tenemos un gravísimo problema de gestión hídrica. Primero por esto que hemos dicho, porque llueve un poco menos y el aprovechamiento no puede ser el mismo, pero sobre todo por lo que muy bien decías, ¿no? Porque además tenemos un gravísimo problema con el desfase entre la oferta y la demanda. O sea, cada vez llueve menos, pero cada vez necesitamos más agua. La demanda de agua no para de crecer. Tenemos, y eso es absolutamente incomprensible, un déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es la más importante de Andalucía, de 600 hectómetros anuales. O sea, un déficit quiere decir que gastamos 600 hectómetros al año más de lo que las reservas se recuperan. Y eso lo tenemos ahí existiendo año tras año y como si no pasara nada, ¿no? Entonces, estamos tratando digamos, hacer pedagogía, de que la ciudadanía, de que todos sepamos que ese camino no nos va a llevar a ninguna solución, porque es directamente una cuestión física. O sea, si se agota y no se recupera, llega un momento en que entremos en colapso. Entonces, hay una gravísima cuestión en la que tenemos que trabajar, porque el déficit sí depende de nosotros. O sea, la demanda sí que la podemos decidir nosotros. Claro. Y lo que estamos asistiendo es que a ese crecimiento de la demanda, que es primero porque somos más, en Andalucía somos más personas, es verdad que somos más eficientes en su uso, sobre todo urbano e industrial, pero lógicamente necesitamos un volumen de agua per cápita que va creciendo, digamos, de forma vegetativa. Sí. Pero tenemos otros usos que no paran de crecer en su demanda, sobre todo la agricultura, que vemos cómo cuando viajamos por Andalucía pues no paran de crecer a los lados de la carretera esos cultivos superintensivos que son todos de regadío. Sí. Se calcula, porque lastimosamente tampoco se sabe con certeza, no nos dan los organismos públicos la información, pero se calcula que ahora mismo tenemos más de 1 millón de hectáreas en Andalucía de regadío. Es que al principio del siglo XXI no llegábamos a las 600.000. O sea, tenemos menos agua y resulta que estamos regando casi el doble de superficie de la que se regaba hace unos 25 años. Las matemáticas no salen. Entonces, es ahí donde está entrando en juego, y es lo que nos preocupa verdaderamente, una guerra de poder por la gestión del agua. Una guerra de poder por la gestión del agua que está dando lugar a lo que ya estamos y se está dando en llamar los aguatenientes. Yeah. Y nosotros estamos pidiendo insistentemente, porque nos la jugamos todo, porque hoy en Andalucía hay personas que no tienen acceso a un agua en cantidad y calidad suficiente para beber. Yeah. Hay varias comarcas que no tienen agua potable, ¿no?, en sus grifos. Pero también hay muchos agricultores que no tienen para cultivar sus huertas o sus fincas, y también hay ganaderos que no tienen para darle de beber al ganado.
Y además de esto nos encontramos con un mensaje y unos mensajes que yo diría hirientes de la ultraderecha cuando dicen que todo el agua que llega al mar es agua perdida. Y parece que en primaria pues se habían perdido esas primeras lecciones, ¿no?, del ciclo del agua, en la que, ¿no?, decía que tenía que llegar al mar para después volver a la montaña, ¿no? Claro. Incluso si me apura, enlazaría con eso nuestro sector pesquero, esos pescados y esos mariscos de calidad que tanto nos gustan y que se generan en nuestras costas, con esa plataforma continental que tenemos en el Golfo de Cádiz, pues para que podamos comer esos preciados langostinos, esas gambas de Huelva o esos lenguados, es absolutamente imprescindible que los ríos sigan llegando al mar, porque es lo que llevan los nutrientes, ¿no? Claro. Entonces sí, tenemos un gravísimo problema con la gestión hídrica, y es donde nosotros estamos abogando y apostando por una transición hídrica que desde luego sea justa, que sea social y que sea ecológica. Claro, porque una vez más, ¿no?, son muchas veces pues esas familias que llevan mucho tiempo cultivando la tierra los que se ven perjudicadas, ¿no?, frente a grandes corporaciones que a veces llegan, no cambian la manera tradicional del cultivo, que a lo mejor el más apropiado es el de secano, precisamente por los problemas de agua que tenemos, ¿no?, lo convierten en regadío, utilizan el agua que otros ya no pueden utilizar. Cambiando de tercio, Antonio, estoy pensando que el otro día iba por una carretera y hemos dejado de ver muchas veces pues olivos, por ejemplo. Estoy pensando en olivos centenarios que en la provincia de Jaén se están arrancando. Están arrancando en algunas zonas olivos que producen, que tienen muchos años, que además están en una tierra de secano y están perfectamente adaptados, que además evitan la erosión del agua y que cuando llegan estas grandes aguas torrenciales pues evitan que luego haya problemas. Y lo estamos quitando y se están quitando, a veces incluso mediante expropiación forzosa, es decir, obligando a los propietarios a vender para instalar plantas fotovoltaicas, ¿no? Y yo, que sé, como tú también, que somos defensores a ultranza de la transición energética, que sabemos que necesitamos producir energía limpia, creo que también tenemos claro que el futuro no pasa por arrancar olivos y poner placas fotovoltaicas donde la gente no quiere que las haya. Efectivamente, estamos, yo creo que mutilando, si me permites la expresión, un cultivo que es milenario en Andalucía, pues para una industrialización del campo que no se está haciendo de la manera que en nuestra opinión se debería. Porque efectivamente renovables sí, o sea, tenemos que transitar hacia fuentes de energía que no sean contaminantes, que no procedan de combustibles fósiles, pues la ciencia, la tecnología ya nos lo permite hacer de una manera muy eficiente, pero eso no implica que tengamos que dejar de hacer otra actividad que es la que ha dado de comer y la que mantiene vivo el territorio, porque al fin y al cabo las grandes instalaciones fotovoltaicas que se están poniendo no es nada más que la industrialización, que está en manos de muy pocas empresas. No se está haciendo una planificación del territorio buscando aquellos lugares y espacios que son más apropiados y que no tengamos que dejar de cultivar las fincas que son muy productivas. Y desde luego lo que más nos duele es que en los territorios que se está industrializando, ¿no?, el campo, pues la gente que vive allí, que lo sufre, después no se ve beneficiada. Claro. Esa energía se produce en el medio rural y después se transporta con los cables de alta tensión pues a lugares muy lejanos, ¿no? Entonces nosotros pedimos desde luego que se haga de otra manera en cuanto a que esa transición energética no se convierta en otro sector extractivista, ¿no?, sí, que se aprovecha de las fuentes de riqueza de nuestro territorio para beneficios de otros, ¿no? Y es donde apostamos lógicamente por las comunidades energéticas, por la cercanía entre la producción y el consumo, también por aquello de que la energía más limpia es la que no se necesita, y en eso se está haciendo muy poca pedagogía. A veces lo que estamos contemplando es que las fuentes de energía renovables se suman a otras, mientras que las otras siguen produciendo, con lo cual estamos aumentando el mix en vez de sustituir, ¿no? Y de eso tampoco se habla demasiado. Yo creo que tenemos que ser muy exigentes, tanto con el gobierno del Estado
y la comunidad autónoma, que son los que tienen de verdad las grandes competencias, pero también con Europa, ¿no? Y sobre lo que decías de los olivos milenarios, pues fíjate, porque nosotros tenemos una espinita muy reciente clavada, porque la Junta de Andalucía, incomprensiblemente, ha dejado caer un expediente que está muy cercano a conseguirse, y es que el paisaje del olivar andaluz, este bosque, ¿no?, este gran bosque, dicen que el bosque más grande, ¿no?, construido por el hombre, pues fuese declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Porque precisamente lo que defendía el proyecto es que se visualizara la importancia del olivar para tejer medio rural. Claro. Has mencionado Jaén, donde efectivamente algunos agricultores hace algún tiempo pues no estaban del todo de acuerdo con eso, y ahora se lamentan, porque lo que se han encontrado a cambio es que efectivamente les expropian las tierras para poner unas placas fotovoltaicas de las que tampoco se van ellos a beneficiar, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía ha dejado caer ese expediente. Yo creo que nos vamos a lamentar aún más dentro de poco tiempo, porque probablemente otros países sí que cojan ese relevo, ¿no? Y mucho del trabajo que hemos hecho desde Andalucía, pues no sé si Italia o Grecia o Túnez o Marruecos, todos esos países de la cornisa mediterránea lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que romper una lanza en favor del olivar, y afortunadamente estamos después de 3 años malos, estamos en un año, gracias a las lluvias de la pasada primavera, vamos a poder disfrutar de una buena cosecha. Ya estamos comprobando, ¿no?, cómo están disminuyendo los precios del aceite, pero sobre todo porque lo que tenemos que darnos cuenta es que Andalucía es la primera potencia mundial en producción de aceite de oliva virgen extra y ecológico. Y de eso es una de las cosas que podemos presumir en el mundo, porque así nos lo reconocen los mercados más exigentes. Y tenemos una nueva generación de olivareros, pero también de industriales del aceite de oliva, que lo están haciendo de manera excelente. Es a esa gente a la que tenemos que darle respaldo para que sigan haciendo esos zumos. A mí me gusta al aceite de oliva virgen extra llamarle zumo, porque es así. Es un zumo natural. Pues a esa gente le tenemos que dar respaldo y que se sientan arropados desde el punto de vista de lo que ahora se llama la economía circular, pero también en las tradicionales estrategias de comercialización internacional y todo eso, para que efectivamente pues sean en realidad embajadores de nuestra tierra. La verdad es que la vida en el mundo rural, como decíamos, no solo tienes que hacer frente pues, a las propias inclemencias pues, del tiempo y de la naturaleza. Estamos viendo amenazas como la de las plantas fotovoltaicas, y tú lo decías muy bien, yo conozco muy bien vuestro proyecto, lo he leído, lo he trabajado, y es verdad que ojalá se hubiera llevado a efecto, porque seguramente muchas de las expropiaciones que se han producido en los últimos meses, que están ahora mismo todavía produciéndose, pues no se hubieran dado, como si no fuera ya lo suficientemente dura, ¿no?, la vida en el campo. Ahora estamos asistiendo también, y nos lo venden como un logro, a la reactivación de la industria de la minería, ¿no?, en Andalucía. Vaya por delante que sabemos que la actividad minera es fundamental. Además necesitamos materiales para la transición digital, para la transición ecológica, y Andalucía, diría que por fortuna, no lo sé, es rica en muchos de esos materiales. Lo que pasa es que me parece que estamos volviendo a caer en errores del pasado y no estamos teniendo en cuenta el potencial daño que tiene la actividad minera, que puede ser necesaria, pero que nunca hay que hacerla a costa de la salud de las personas o del entorno, ¿no?, del medio. Y sin embargo, bueno, la idea esta no es de construir esta tubería salvaje, ¿no?, que va a tener no sé cuántos kilómetros para acabar desembocando en el Guadalquivir con materiales pesados, que ya se sabe que además que sedimentan, que eso no se puede eliminar, y sin embargo nos dicen que es todo verde, que es ecológico, o el gran gasto de agua, ¿no? También es otra de, bueno, una amenaza, ¿no?, latente que tenemos en el mundo rural andaluz. Caemos en errores del pasado y a lo mejor no tan pasados, porque parece que ya se nos había olvidado lo de Alnalcollar. Y eso lo hemos vivido nosotros, el gran desastre, ¿no?, ecológico, que tuvimos que pagar entre todos, porque la empresa se fue de Rosita, y aquella factura
de limpieza la tuvimos que pagar todos los andaluces. Bueno, pues esa, digamos, es a lo mejor el capítulo más reciente. Y si nos remontamos a lo largo de la historia, pues todas las civilizaciones, ¿no?, que han pasado por aquí han utilizado la minería, porque efectivamente estamos en una tierra rica también en minerales. Pues todas las civilizaciones, ¿no?, se han distinguido y llevamos miles de años aprovechando esos recursos. Lastimosamente, también es el ejemplo de sector extractivo más claro que hay, ¿no? Sí. Y además extractivo en sentido estricto y en sentido figurado, porque se llevan los metales, se llevan la riqueza y esas ganancias van además a otro sitio. Ahora estamos asistiendo y digamos, yo creo que la máquina de comunicación del gobierno lo hace bien, hay que reconocerle lo que hacen bien, y están consiguiendo que no haya, digamos, mucha rebelión social, pero estamos asistiendo a una nueva ofensiva del capital internacional por los recursos mineros. Sí. Lo estamos viendo ahora en las noticias, precisamente en eso que parece que puede desembocar en una gran guerra, y al final pues simplemente consiste en que hay un país todopoderoso que quiere aprovechar los recursos de otro. Eso está ocurriendo también en Andalucía, y hay mucha presión y hay mucho dinero porque hay mucho beneficio en esas extracciones mineras. La técnica permite aprovechar ahora quizás algunos metales o de alguna manera que antes no se podía. Y con eso también lo aprovechan para decir que no nos preocupemos porque ya los riesgos están vencidos. Claro. Pero es que siempre estaban vencidos. Pero como a la vez también tenemos más potencia, pues probablemente también los riesgos sean mayores. Claro. ¿No? Entonces, ahí lo que tenemos que estar vigilantes y exigir que el gobierno de la Junta de Andalucía defienda a Andalucía. Defienda a los andaluces. Claro, porque la mayoría son empresas extranjeras, muchas con expedientes infractores además, que llegan aquí. Sí. Y es verdad que tienen mucho poder y sobre todo tienen mucho dinero porque ¿no? Eso les va a permitir a su vez generar más dinero. Pero lo que asistimos es a que se extrae el mineral, ya está pasando, claro. Porque estamos hablando de Aznalcóllar como potencial mina, pero ya está funcionando Cobre Las Cruces. Sí. Y ahí lo que hacemos es sacar el mineral, una pobre depuración, y ahora el beneficio añadido que genera ese mineral se va a otros países de la Unión Europea. Y aquí se generan pocos puestos de trabajo. Además, nada más que hay que ver todas las cuencas, todas las comarcas mineras, que me digan qué comarca minera le va bien, sí, después de que se vayan las minas. Sí. Es que tenemos toda la Sierra Morena, desde el Rosal de la Frontera, en el límite con Portugal, hasta Jaén, que tenemos ahí toda la franja pirítica. Pues ahora mismo tenemos más de 300 autorizaciones de cata para buscar posibles explotaciones. Y de eso tampoco se beneficia la gente. Pero es que además es otra competencia de lo que hablábamos antes, otra competencia por el recurso agua. Sí. Que eso no se dice tanto, pero lógicamente la mina también necesita agua. Mucha agua, sí. Y después, por muchas garantías que nos den, bueno, ya hay estudios e informes concluyentes de investigadores de la Universidad de Sevilla que están demostrando cómo los vertidos de la mina de Cobre Las Cruces, y con toda seguridad la que está proyectada de Aznalcóllar, contamina todo el río Guadalquivir. Claro. Del mismo sitio del que además la empresa pública de agua tiene previsto extraer el agua del que después vamos a beber. O sea, estamos entrando en una espiral demoníaca, y lo que no se habla es de esa inversión de que, como muy bien decías al principio, la minería, los metales y las materias primas son absolutamente imprescindibles, pero busquémoslo de manera que el territorio no sufra solo las consecuencias, sino que a lo mejor se instalen esas plantas de transformación. ¿Por qué no se genera esa industria asociada? ¿Por qué no vendemos nosotros ya directamente
los terminales y los móviles y los auriculares y directamente con tecnología, ¿no? Andaluza, y se generan puestos de verdad en esa industria de transformación de calidad y que generen ese valor añadido. Es ahí donde tenemos que ser exigentes. Si tenemos los recursos, vamos a lograr que esos recursos se queden en el territorio donde están. Ya que padecen, ¿no?, todo el efecto negativo que tiene la extracción. Para ir terminando, yo creo que tenemos que hablar también de la vida en nuestros pueblos, ¿no? Y lo difícil que se está haciendo últimamente, porque hay un recorte, yo creo, de servicios públicos que creo que podemos estar de acuerdo todos y todas, que se está dando en la escuela, se está dando en la sanidad, sobre todo, pero el sitio donde empezó realmente esto era en los pueblos. Y yo recuerdo hace ya algunos años movilizaciones porque no había pediatra, porque no había urgencia, porque el médico solo iba X días a la semana, pero es que el asunto está evolucionando y a peor. Y cierran los bancos y... ¿qué podríamos hacer? Sí, es una realidad que se vive y que la mayoría lo vemos cuando vamos a lo mejor un día de descanso, un fin de semana, que nos vamos a la sierra y disfrutamos, ¿no?, del paisaje maravilloso, ¿no?, de Andalucía, de Las Vegas, de la sierra. Disfrutamos de esos productos de calidad, ¿no? Eso que tanto disfrutamos, que volvemos curados, ¿no?, el domingo por la tarde, después del paseo y después de la buena comida, ¿no?, y después de disfrutar con la vista y con todos los sentidos. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que eso no se hace solo. Ya. Que necesitamos que haya gente allí todos los días gestionando el territorio, porque son la gente de los pueblos los que mantienen eso vivo, pero que en esa modelización del paisaje llevamos haciéndolos miles de años, ¿no? Y son la gente que vive allí y que trabaja allí los que permiten que se genere agua de calidad en las cabeceras de cuenca, pero también evitan los incendios forestales, sobre todo con el manejo del ganado extensivo, evitan la desertización y la deforestación, generan biodiversidad con todos los usos, ¿no?, tradicionales. Más allá del monocultivo, tenemos que hacer una defensa de las pequeñas explotaciones familiares, pero lastimosamente, pues eso no. Nosotros tenemos la percepción de que en la práctica están bastante olvidados. Estamos bastante olvidados y necesitamos imperiosamente de políticas de gestión territorial, de que veamos el territorio de manera absolutamente integrada, ¿no? Y logremos primero que tengamos el objetivo de que cada uno viva y trabaje allí donde lo decida y quiera hacerlo, ¿no? Por vocación o por talento o por apego al territorio, pero lastimosamente lo que comprobamos es que los jóvenes se van de los pueblos a estudiar, y bienvenido, ¿no? Y un alegato de la universidad pública, por favor, pero después no encuentran oportunidades para volver. Entonces estamos teniendo esa fuga de talento de manera permanente, y con eso pues lo que se está produciendo es un vaciado de la juventud de los pueblos, ¿no? Y entramos ahí en una espiral muy peligrosa porque junto con la masculinización del medio rural, el envejecimiento, también aparece un tercer criterio, que es el descenso de la renta media per cápita. O sea, los pueblos cada vez son más pobres. Entonces, con todos esos ingredientes, lo que asistimos a que lo que ocurre es que para muchos servicios públicos y también para muchas empresas privadas se convierte en un colectivo poco atractivo. No sé si os acordáis cuando hablábamos de que íbamos a tener 100% de cobertura, ¿no?, telefónica y de internet en todo el territorio. Ya no se dice, pero es que no lo hemos cumplido. Claro. Y eso que ahora decimos, que internet es absolutamente imprescindible para estar en el mundo, para comprar, para vender, bueno, pues a eso no pueden acceder, ¿no?, la gente del pueblo. No estamos consiguiendo hacer accesible la administración pública a las personas de los pueblos. Hoy seguro que mucha gente ha tenido que emplear probablemente su día completo en trasladarse a una ciudad para recoger o entregar un papel. Hacer cualquier gestión. Pero claro, es que eso puede ser incluso anecdótico, pero efectivamente, como bien decías antes, el empobrecimiento lleva también a un decaimiento de los servicios públicos básicos. La gente
no se va de los pueblos por gusto. O sea, el despoblamiento como tal no es un problema. Es la consecuencia de otros problemas. Claro. La gente se va del pueblo porque no tiene médico o no tiene pediatra para los niños o no tiene colegio. Exacto. O ahora ya no le llegan las cartas o no tiene una oficina del banco. Ya tú dices, bueno, ¿y qué ocurre con eso en la práctica? Pues que se está generando una división ahí, digamos, casi yo diría de categoría de ciudadanía, claro. ¿no? Estamos viendo cómo efectivamente hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde cuando nosotros hablamos con jóvenes que quieren vivir y trabajar en los pueblos, que me dicen, oye, es que estoy solo, es que no tengo a quién recurrir, es que todos son trabas, que todos son problemas, ¿no? Cuando en realidad lo que le tendríamos que poner son casi alfombras rojas, porque como decía antes, es absolutamente imprescindible que tengamos gentes en los pueblos, que tengamos un medio rural vivo, porque imaginaos lo que sería si vamos a hacer ese ejercicio, ¿no?, de extrapolación, si todos viviésemos en la ciudad y en la costa. Iríamos al desastre el segundo día. Sería imposible, sí. Porque también en el medio rural pues se generan todo lo que se llaman en economía esos bienes comunes, ¿no? El aire, la energía, el agua, los alimentos, todo viene de ahí. Pero lastimosamente eso no se computa en términos económicos. Y es por eso por lo que nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en las políticas de compensación territorial. Porque no hay que subvencionar de forma sistemática a determinados colectivos o determinadas zonas. Lo que tenemos que buscar es la manera de reconocer lo que cada uno aporta al sistema. Claro. Y en ese sentido, ahora mismo estamos cometiendo una injusticia. Sí. No estamos reconociendo a las mujeres y a los hombres del medio rural todo lo que aportan a la sociedad. Porque no estamos sabiendo reconocer, decirles y transmitirles desde el sistema lo que efectivamente ocurre, que es que sin ellos no podríamos vivir nosotros en la ciudad. Pues con ese alegato tan bonito yo creo que terminamos, ¿no? Y esperando que ese alegato sea algo más, ¿no? Y algún día llegue efectivamente el poder público a reconocer la importancia del mundo rural, no solo en sí mismo que también, sino para la vida en general de toda la sociedad. Así que, oye, que ha sido un placer, Antonio. Encantado, muchas gracias por haber venido, por la invitación, por haber hablado de todo esto. Y bueno, como es jueves y ya no trabajamos más, nos podemos ir ahora de cañas. Claro que sí. Gracias. A vosotros. Gracias, Esperanza. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!